Herramientas como Cloud Code, GitHub Copilot, Codex o mismo ChatGPT o Claude se volvieron los asistentes ideales al momento de desarrollar, incluso en el mundo de los datos. Pero no solamente porque desarrollan código, sino porque también te limpian los datos, te hacen de dashboard, te los analizan, todos son una bestialidad. Ahora bien, si recién te estás formando o estás en tu transición por ahí, lo mejor no sería delegarle todo este tipo de herramientas. Por eso en el video de hoy te quiero contar cuándo conviene y cuándo no utilizar este tipo de asistentes, ¿sí? ¿Por qué es tan importante tener ese criterio cuando nos estamos formando y cómo usarla como todo un profesional? Hay algo que hoy día se está viendo mucho en las entrevistas y es que las personas por ahí se llegan a una instancia técnica y algún entrevistador técnico ve su portfolio, lo que hicieron, son impecables, ¿no? El código está todo escrito prolijito, el README está bien ordenado, todo estructurado, como tiene que ser de forma profesional. Pero después por ahí el entrevistador le hacen alguna pregunta simple como, no sé, ¿y este modelo por qué lo elegiste? Y se quedan en blanco, no saben responder. Y el problema no es que son malos candidatos, es que esa decisión nunca la tuvieron que tomar. Si esa decisión directamente la tomó la IA. ¿Por qué? Porque le delegaron todo el control a ellos. Y ahí es donde radica el problema. Acá quiero hacer una aclaración importante. No estoy en contra de estas herramientas. De hecho, me parecen geniales. Yo las uso todos los días. La verdad que las uso un montón. Pero acá el problema no es si usar o no usar esas herramientas. Eso está fuera de cuestión. Acá lo importante es cuándo usarlas y cómo usarlas. Porque acá tenemos como dos tipos de forma de usarlas, ¿sí? Por un lado, si nosotros entendemos bien cuál es el problema, cuál es el contexto, qué es lo que tiene que hacer, cómo tendría que construir la solución, y se lo damos para sacarnos de la tarea repetitiva de tener que andar picando código, está perfecto. ¿No? ¿Por qué? Porque si después ocurre un problema, sabemos dónde hay que mirar, por dónde puede llegar a venir el problema, ¿sí? Por dónde atacarlo. Ahora bien, en la segunda forma de utilizar estas herramientas, ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque por ahí no entendemos el problema, no sabemos bien qué es lo que se pide, no tenemos una visión de cómo es toda la estructura de la solución o el flujo del proceso, y le encargamos toda la IA. Le decimos, bueno, vos diseñame todo, armame todo. De hecho, con herramientas como Cloud Code, uno le puede describir todo en un archivo de instrucciones y que haga todo. Ahora, el tema es que cuando hay un problema, después no sabemos para dónde disparar, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el problema. No podemos atacar el problema o intentar encontrar la solución, porque justamente la herramienta hizo todo y tomó todas las decisiones por nosotros. Nosotros no tenemos ni idea de lo que hizo. Y que acá este problema es un tema de mentalidad, no es una cuestión técnica o de conocimiento, ¿sí? Es de la mentalidad con la cual nosotros usamos esta herramienta. Y ahí es por ahí donde se hace la diferencia entre pensar como alumno o como estudiante y pensar como profesional. Y ahí es donde realmente se nota la diferencia en cómo utilizamos nosotros estas herramientas o qué concepción le damos a estas herramientas. También hay un tipo de conocimiento que se desarrolla cuando vos metes manos en el código, cuando vos desarrollas la solución, ¿sí? Que es el criterio. Porque vos le puedes dar, imaginemos que tenemos que construir, por ejemplo, un pipeline para gestión de datos, ¿no? Y se lo damos a la herramienta y te lo construye perfecto, el pipeline muy ordenadito, prolijo, que funciona, supera todos los tests, bárbaro. Pero ¿qué pasa? Por ahí la herramienta no sabe que los fines de semana hay un error en la carga de los datos porque el sistema tiene un problema y los carga mal, o que el lugar donde está desplegado tiene una limitación de memoria que en una solución estándar, con recursos estándar, explota porque supera las capacidades de la herramienta. Esto no lo conoce, entonces ese tipo de problemas surgen y uno no los puede prever. ¿Por qué? Porque uno no desarrolló ese criterio, porque no trabajó en este tipo de problemas, no los vio romper, no les explotó en la cara y pensó las soluciones, y siempre delega todo en la inteligencia artificial, ¿sí? Y confiando en que todo va a andar perfecto, porque estas herramientas diseñan esas soluciones pensando que anda todo perfecto, es en un mundo ideal, ¿sí? Anda todo bárbaro, entonces todas estas cosas no pasan. Y este tipo de criterio lo desarrollamos cuando nos topamos con esos problemas. Porque todo ese contexto que yo les mencioné como ejemplos, son ejemplos por ahí inventados que me salieron ahora, pero eso los vamos construyendo nosotros con la experiencia, con haber pasado por eso, haciendo preguntas, ¿no? Hablando con la gente involucrada. Y si nosotros delegamos todo eso a la IA, en realidad no estamos confiándole en sus capacidades de hacer todo eso, sino que nos estamos salteando la parte en donde construimos ese criterio. Y eso después, cuando ustedes vayan a una entrevista, a un primer trabajo, no lo van a poder fingir, no lo van a poder simular, ni se los va a poder decir la IA, ¿sí? Ahí es donde se va a notar que a ustedes les falta todavía esa parte de profesional, porque le delegaron todo a esa herramienta creyendo que con eso alcanzaba. Si vos estás en transición, y eso es a lo que yo quería llegar, vos no tenés historial. O sea, en una entrevista lo único que tiene la otra persona para evaluarte sos vos.
Entonces va a evaluar en función a lo que vos mostrás, a lo que vos presentás. Entonces, vos le podés presentar, mostrar un repositorio que hiciste con IA, perfecto, súper prolijo, el README bien prolijito, explicado todo parte por parte, el código estructurado en directorios como corresponde, todo modular, con clases, hecho perfecto como tenía que ser, que funciona todo bárbaro. Pero después te empieza a hacer preguntas, ¿sí?, de decisiones que supuestamente tomaste y no sabes qué responder, te quedas en blanco, ¿sí? Te va a decir, no sé, ¿por qué elegiste este modelo? ¿Por qué limpiaste los datos así? ¿Por qué usaste esa librería, por ejemplo? ¿Sí? Entonces vos ahí no sabes qué decirle, porque vos obviamente no puedes decirle porque la IA me lo sugirió, porque en realidad vos no tomaste ninguna decisión ahí simplemente le dijiste, haceme tal cosa y te hizo. Entonces ahí es donde realmente se ve esa diferencia de si uno está preparado o no. Entonces puede surgir la pregunta, vos que por ahí recién te estás formando, que estás en transición, de si es malo usar la IA. Bueno, en realidad malo no es malo, ¿sí? Pasa que todo depende para qué lo uses o cómo la emplees. Si vos entendés bien el problema, planteás el problema, proponés una arquitectura de solución, un diseño, qué va a involucrar cada parte o cada módulo, y después le das a la IA para que te escriba el código, para que te desarrolle las funcionalidades que vos ya diseñaste en tu cabeza y en papel o en algún documento, donde sea, bárbaro, está perfecto. La verdad, ahí es donde realmente uno le saca todo el provecho a la IA y es donde realmente conviene usarla. Ahora, si vos le das el enunciado del problema y se lo tirás y le decís, bueno, armame una solución para esto, y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque vos pasás de ser el arquitecto, ¿sí?, que es el que organiza, el que orquestra, y la IA que sea la mano de obra, que es el que desarrolla, el que escribe código, ¿sí?, pasa a ser la IA el arquitecto, el diseñador, todo, y vos simplemente sos el obrero que copia y pega lo que dice la IA sin tener ningún tipo de criterio. Y ahí es donde realmente está el problema, y que me encantaría que puedan ver la diferencia de por qué en un caso o en otro conviene o no. ¿Sí? Que no es que la herramienta es mala, sino cómo se usa. Entonces, ¿cómo la puedes usar vos de forma profesional y ahí realmente destacarte? Bueno, no la tenés que usar como un oráculo que sabe todo, que nosotros le tiramos el problema que tenemos y nos lo va a resolver, sino que lo tenés que usar justamente como un asistente. O sea, vos sos el arquitecto, vos sos el que diseña, el que organiza, el que sabe del tema. Y una vez que ya tenés todo eso, ahí usas a la IA como un asistente para que escriba el código. Y para que te documente, para que te lo organice, te lo estructure mejor. Ahí sí vale la pena utilizar la IA. Pero para eso es necesario primero que entiendas el problema, que diseñes una propuesta de solución, que entiendas qué rol juega cada módulo en esa solución, qué modelos se van a utilizar, qué datos, qué vamos a sacar de esos datos, por qué, a qué queremos llegar, quién va a ser el usuario final, cómo lo va a usar, cómo se va a medir el éxito. Un montón de preguntas que yo las voy tratando en otros videos, que después te voy a dejar en la descripción varios para que puedas ver estos puntos, como cómo plantear el problema, cómo tomar decisiones, cómo saber qué datos utilizar. Bueno, uno tiene que definir todo eso antes de empezar a usar la IA, ¿sí? Porque ahí es donde realmente uno la usa como corresponde. Y una vez que uno la use así, cuando la IA te da un resultado, lo que uno se tiene que preguntar no es, bueno, ¿y esto funciona? Sino es, ¿por qué funciona? ¿Qué es lo que hace por dentro? ¿Sí? ¿Cómo funciona por dentro? O sea, si uno logra entender lo que la IA hizo, bárbaro. ¿Sí? No hay que nunca confiar a ciegas de copiar y pegar. Y ojo, yo entiendo, por ahí vos del otro lado podés decir, claro, vos te la sabes toda, por eso me recomiendas esto. Bueno, no, en realidad lo digo porque yo al principio hacía esto, cuando apenas salieron estas herramientas, que fue como el auge, yo las usaba todo el tiempo y cometí exactamente esos errores. Confiaba en lo que me daba la herramienta, así como me lo daba, lo ponía, me daba un error. Cuando me daba un error, ¿qué decía? ¿Trataba de entender el código? No, iba y le pedía a la IA, bueno, fíjate, me dio este error, ¿por qué puede ser? A veces era un error muy simple, lo solucionaba y listo, pero muchas veces le daba vuelta y vuelta y vuelta, iteraba sobre ese error y nunca lo solucionaba, o me seguía tirando cosas que por ahí solucionaba por un lado y explotaba por otro, y me pasaba capaz que 2 o 3 horas dándole vuelta a ese error, que capaz que si yo lo borraba, lo limpiaba y empezaba de cero a tratar de entenderlo un poquitito, por ahí me cuesta un poco al inicio, pero después uno empieza a tomar como envión y empieza a ganar velocidad y termina sacándolo mucho más rápido que antes. Entonces, de ver esas cosas, de cometer esos errores, es que yo se lo estoy aconsejando, ¿sí? Para evitar que entren en esos vicios, porque cuanto más temprano uno entra
en confiar ciegamente en esas cosas, después es más difícil de desarraigarlo, ¿sí? Tratar de dejar de usarlo y quitar ese hábito. Entonces traten desde ahora que están formando en entender lo que hacen y escribir ustedes el código, aunque les cueste, aunque les lleve tiempo, pero les va a dar una mayor comprensión de lo que están haciendo y el día de mañana van a poder crear mejores soluciones. Bien, entonces para cerrar, tenemos dos versiones de uso de este código como resumen del video, ¿no? En la primera versión, si nosotros usamos la IA para no hacer la tarea difícil o laboriosa, le delegamos todo, no debugueamos, no comprendemos el problema y que nos haga todo, probablemente, como están las herramientas hoy día, por ahí funcionen bien, nos cree todo bárbaro, pero el día de mañana después va a romper algo, ¿sí? Avanzamos rapidísimo, pero el día que rompa algo, después en una entrevista nos van a preguntar a nosotros por qué se tomaron esas decisiones, en un trabajo nos va a pasar en algún final de sprint o en reunión con cliente o en algún momento, y nos van a mirar a nosotros que fuimos el que lo desarrollamos, ¿entendéis? ¿Por qué pasó eso? ¿Sí? ¿Cómo lo solucionamos? Y no vamos a saber qué decir, porque le confiamos toda la IA, ¿sí? En cambio, por otro lado, tenemos la otra versión, que es la más robusta, donde por ahí tardamos más tiempo, avanzamos más lento al principio, pero entendemos bien el problema, lo enmarcamos bien, construimos una propuesta de solución, armamos una propuesta de solución y después ahí le damos esas especificaciones a la herramienta como un asistente para que nos ayude a escribir el código de forma más rápida, ¿sí? Y si bien avanzamos más lento, después se va a acelerar y va a ser exponencial. Y cuando haya un problema, lo vamos a ver sortear mucho más fácil, porque entendemos lo que está haciendo, entendemos por dónde puede venir el problema y por dónde puede llegar a estar la solución, porque esa herramienta la concebimos nosotros y no le dejamos a la IA que haga todo. Y entonces acá la pregunta no es si vas a usar o no la IA, o sea, eso ya está decidido de antemano, ¿sí? La pregunta que tenés que hacerte es qué tipo de trabajo le vas a delegar. Pensalo. Y mientras lo pensás, te dejo acá algunos videos que te van a ayudar a construir tu portfolio y a armar tus primeros proyectos de forma profesional para poder destacarte después en tu camino a tu búsqueda de tu primer empleo. Nos vemos la próxima. Chao.